Dayton, Ohio, 23 de mayo de 2004. En el lugar incorrecto, en el momento equivocado. Los accidentes pueden desatar una cadena de eventos mortales, y una fracción de segundo puede hacer toda la diferencia entre la vida y la muerte. Los Indestructibles, aplastado por una 4x4. Para los ciudadanos del mundo, viajar todos los días al trabajo es un ritual rutinario. Para el experto en electrónica de 42 años, Scott Tegmeyer, era una caminata larga hacia un trabajo de reparación al otro lado del pueblo. Pero este día no llegaría a trabajar. Le tomó 1 hora caminar hasta esta intersección, pero en un abrir y cerrar de ojos, un evento profundo y crucial sucedió, y una pareja que esperaba en el semáforo lo presenció. De hecho, nos acercábamos a una intersección donde el semáforo cambiaba a rojo. Nos acercábamos a una luz roja para girar a la izquierda. Recuerdo llegar a una parada y notar un parque. Recuerdo ver a alguien que cruzaba la calle. Noté que portaba una mochila y recuerdo pensar, ¿hay alguna escuela o universidad por aquí cerca? Por un momento me preguntaba de dónde era o hacia dónde iba. Erika Ashcraft lo observaba. Cuando un vehículo en el carril contrario pasaba a toda velocidad por debajo del semáforo, el conductor ignoró las señales de tránsito, lo cual encendió una cámara de luz roja y desató una cadena de eventos impactantes. Vi los destellos de las luces, creo que de las cámaras fotográficas. Prácticamente a uno lo advierten y uno debe alzar la vista. La camioneta dorada, que iba con dirección hacia nosotros en el carril contrario, que pasaba por la intersección, mientras una camioneta azul pequeña, como una 4x4 o algo similar, se movilizaba de izquierda a derecha sobre la intersección. Los dos vehículos colisionaron. Recuerdo ver esa camioneta 4x4 dar vueltas y luego recordé al peatón que cruzaba la calle. Me lo preguntaba, así que giré la cabeza y lo vi. Vi cómo la camioneta lo embestía y simplemente desapareció. Vio lo que venía y empezó a correr, pero no tuvo tiempo. Pareció como si desapareciera. Recuerdo que las cosas estaban esparcidas. Recuerdo ver vidrio quebrado y restos. Su mochila estaba muy lejos de él. Luego recuerdo verlo tumbado sobre la calle, inmóvil. La pareja salta a la acción. Tenía el celular en la consola. Mi esposo me lanzó su teléfono y dijo, llama al 911. Solo recuerdo tomar el teléfono con nerviosismo, realmente incapaz de presionar los botones. Le dije que llamara al 911. Abrí la puerta y corrí hasta ahí. Pero cuando llegué, fue la primera persona que estaba con él. Y me sentí impotente al no saber realmente qué hacer en ese momento. Basado en lo impactante que fue toda esa escena, asumimos que en realidad había muerto. El accidente llegó a los titulares de los noticieros locales. Mi amiga me llamó y dijo que necesitaba encender la televisión porque pensaban que mi hermano estuvo en un accidente. Un detalle de la noticia televisada confirmó lo peor. Lo único que vi fueron sus botas cuando lo subían a la parte trasera de una ambulancia, pero sabía que era él. Estaba tan asustada que ahí fue cuando perdí el control. Se apresuró hacia el hospital con el resto de la familia. Cuando llegamos al hospital, él estaba en la sala de emergencias. De hecho, nos dejaron entrar al cuarto de emergencias porque creyeron que no sobreviviría. Nos dijeron que si lograba pasar la noche, absolutamente sería un milagro. Y lo logró.
Logró sobrevivir la noche, pero para Scott y su familia la experiencia terrible apenas comenzaba. Al sufrir heridas craneales severas, estuvo en coma por semanas y los doctores no podían decir cuándo o si alguna vez despertaría. Las cosas se empeoraron. Enfermó de neumonía. La presión en su cabeza era alta. Le introdujeron un tubo a través de su cráneo para monitorear la presión en su cerebro hinchado, una condición que puede ser fatal, pero su madre nunca perdió las esperanzas. Llevaba un diario mientras Scott estaba en cuidados intensivos en el hospital. Escribí mis sentimientos del día. Tenían a Charles Stanley en la radio y la radio dijo, "Nuestro Señor te libera". Abrió los ojos a medias y luego una lágrima cayó de su ojo. Parecía que era el milagro que la familia pedía. Luego de un mes en coma, Scott regresaba del borde de la muerte y sobre un camino lento para la recuperación. En el hospital de Miami Valley lo llamaron el hombre milagroso. Tomó 6 años y cientos de horas de terapia para que Scott pudiera caminar nuevamente. Y de regreso al trabajo, reparar equipos electrónicos. Pero no todo pudo repararse. No recuerdo el momento del accidente, hacia dónde iba, de dónde venía. No sabía que estaba inconsciente o que me declararon muerto, incluso que un vehículo me embistiera, hasta que lo vi en video y me impresionó. La cámara de video de luz roja grabó el accidente con detalles impactantes. Un accidente que lo dejó con lesiones permanentes. Tuve un trauma cerebral y todavía no recupero el sentido del gusto y olfato. También dañó su memoria a corto plazo. Revisar los fusibles. Debo escribir notas de casi todo lo que hago. Mi cerebro no funciona como solía hacerlo. En contra de las posibilidades y de las expectativas de los doctores, sobrevivió a algo que debía ser un accidente fatal, incluso de algo que el video detallado no podía explicar. Lo vi solo para ver si podía explicar la situación de por qué y cómo. Y en realidad no puedo. Escuché el accidente y empecé a correr, pero simplemente no lo logré. Esa mancha pequeña justo aquí, ese soy yo. La investigación sobre el accidente no podía explicar el milagro aparente. Pero sí confirmó que lo embistieron a 50 kilómetros por hora, luego de un impacto entre 2 vehículos pesados que envió a uno de ellos directo hacia él. Es una fuerza que ningún cuerpo humano sin protección podría ser capaz de sobrevivir. Pero Scott no es el único que sobrevivió a tal fuerza letal. Otro milagro aparente surgió en un área de carga al sureste del puerto turco de Mersin. El trabajador Sem Tokash estaba de pie sobre una vía férrea mientras dirigía un camión hacia un área de carga. Un compañero de trabajo observaba mientras el camión pasaba sobre los rieles. Vi cómo Sem estaba de pie sobre los rieles y guiaba al siguiente camión hacia la puerta. El camión salió y bloqueó la vista de Sem de las vías férreas. De repente vi a este tren, grité, ¡Sem, el tren! Pero fue demasiado tarde. El tren colisionó con un lado del camión, el cual embistió al trabajador de carga para arrojarlo al asfalto.
Vimos el accidente y sabíamos que nadie podía sobrevivir a esto. Sus compañeros de trabajo corrieron a su lado, mientras pensaban que acababan de presenciar su muerte. Busqué sus arterias carótidas, pero no tenía mucha esperanza. Luego sentí un pulso. Estaba vivo, y mucho más increíble, escapó con heridas menores. En un escape milagroso, un trabajador en un astillero turco sobrevivió la embestida de cientos de toneladas de acero. Fue similar a la experiencia de muerte de Scott Tegmeyer en una intersección en los Estados Unidos. En ambos casos, las fuerzas involucradas debieron ser letales. Un investigador de accidentes estaba determinado a descubrir cómo ambos hombres sobrevivieron a tales impactos extremos. Bien, Scott, ciertamente parece como si ese lado del vehículo giró sobre ti. Eso es una camioneta 4x4 de 1500 kilogramos. ¿Tienes idea de cómo sobreviviste? Sí. Creo que en parte fue por la abolladura creada al chocar con la parte ancha de la camioneta. ¿Te refieres al daño en el costado del vehículo? Sí. Con su último paso, Scott pudo haberse ubicado a sí mismo en el único lugar donde podía sobrevivir: la abolladura que se creó por el impacto inicial con el otro vehículo. Tales giros del destino pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando una celebración de cumpleaños en Portland, Oregon se descarriló, al cumpleañero se le invitó a un escape increíble. Cumplir 21 años es como una boda. Ahora ya eres un hombre. Uno puede... No hay reglas que te detengan de nada. 21 años es la edad legal permitida para beber en los estados como Oregon, por lo que la celebración significa libertad para embriagarse legalmente en bares y clubes nocturnos por primera vez. En este caso, hicieron lo correcto al dejar sus vehículos en casa. Tomamos el tren porque era lo más seguro. Cámaras de vigilancia muestran que el ambiente festivo continuó en el viaje en tren cuando regresaban a casa. Pero una vez en la plataforma, la fiesta estaba a punto de llegar a un final abrupto. Solo jugaban, pero el cumpleañero estaba a punto de ser víctima de un accidente impactante. Mientras que Oki Rosimo caía sobre las vías férreas, uno de sus compañeros intentó sujetarlo, antes que un tren pasara sobre el joven, quien acababa de cumplir 21 años. Solo pensé, ya saben, está muerto, ¿qué haré? Mientras el tren se alejaba, sus amigos estaban convencidos que lo aplastó hasta morir, pero increíblemente, todavía estaba con vida. Era un regalo de la vida que Keoki Rosimo todavía lucha por comprender. Soy extremadamente afortunado. Y ya saben, si no estoy muerto no podría caminar, porque fue un tren lo que pasó sobre mí. Así que soy afortunado. La suerte parece ser la única explicación convincente. Pero resulta que existe una explicación lógica a tales milagros. Un espacio seguro lo salvó. Su cuerpo ocupó el espacio seguro que estaba disponible para él y literalmente permaneció alineado con los rieles. Se inmovilizó y no se movió mientras el tren pasaba sobre él.
Todo depende de la posición del cuerpo. Un cuerpo que está confinado al espacio seguro fácilmente puede sobrevivir a este tipo de accidentes. Para saber si el espacio seguro de una abolladura en la puerta de un automóvil le salvó la vida a Scott Tegmeyer, se montó un experimento único para probar la teoría. Dos vehículos de prueba y un muñeco se usaron para recrear el accidente. Por cuestiones de seguridad equipamos al vehículo de prueba con un dispositivo a control remoto para controlar la dirección. Aceleraremos alrededor de 50 y 55 kilómetros por hora. Pero a diferencia del accidente real, el experimento solo pudo tener un vehículo en movimiento. En estos momentos este vehículo está estacionario. Por supuesto, en el accidente real estaba en movimiento. De hecho, a una velocidad de unos 90 kilómetros por hora. Era imposible asegurar que dos vehículos en movimiento colisionaran exactamente en el mismo ángulo. Replicaremos el daño al tener un vehículo de prueba que viaje más rápido de lo que iba en realidad, con el fin de obtener casi la misma cantidad de daños que se obtuvo en el accidente de Dayton. El experimento obtuvo resultados dramáticos, pero muy diferentes. El vehículo no embistió al muñeco de prueba de la misma forma que la camioneta lo hizo con Scott. La razón por la cual no se volcó es porque estaba estacionario cuando colisionó. En el mundo real, viajaba a unos 90 kilómetros por hora, por lo que tenía considerablemente más energía, la cual se traduciría en esa probabilidad de volcar, lo cual no sucedió. Por lo que volcaremos el vehículo intencionalmente sobre otro muñeco de prueba y veremos si hay suficiente espacio para sobrevivir. Con el fin de investigar más, se realizaron algunos ajustes al experimento. Podemos ver que probablemente hay un 50% de más daños ocasionados a este vehículo comparado a aquel que embistió a Scott. Esto hará un énfasis mayor en la cantidad de oportunidades que existen en cuanto a la cápsula de supervivencia. La prueba de vuelco determinaría si una abolladura en la puerta podría salvar al muñeco de prueba de daños serios. Pero incluso con el espacio abollado extra, el muñeco de prueba no sobrevivió. Podemos ver que se quebró. Podemos ver por el daño al muñeco de prueba que esta abolladura, así de grande como es, simplemente no está relacionada con la sobrevivencia de Scott en este accidente, por lo que debe existir otra razón por la que fue capaz de sobrevivir. La búsqueda de una explicación para la sobrevivencia sorprendente de Scott continúa. Un experimento físico falló en dar una respuesta, pero programas computarizados de última generación podrían proveer diferentes perspectivas y quizás una perspectiva nueva para explicar cómo Scott pudo burlar a la muerte. Lo bello de este programa de animación es que seremos capaces de sobrevolar por la escena y cambiar el ángulo en cualquier momento, a cualquier vista diferente. Esto se tomó del video de luz roja. ¿Podemos mover la cámara para que podamos ver qué sucede por detrás? Quizás si fuéramos un peatón en el parque. Scott, podemos ver por dónde caminas. Como ves, el vehículo está en medio del vuelco, está listo para golpearte. Puedes ver la abolladura, la cual golpea tu pierna. Pero esa no es la abolladura donde se encuentra tu cuerpo. La parte inferior del vehículo te empuja y te lanza fuera del camino. Y así es como tu cuerpo se desplazó por el aire como resultado que la parte inferior de ese vehículo te golpeó. Ni siquiera estuve bajo el agujero. Me hizo a un lado del vehículo.
Lo que sucede es que la parte inferior del vehículo te golpea a 43 kilómetros por hora y te empuja hacia afuera. Caramba. Creo que por eso no morí. Aunque pareciera que la camioneta pesada aplastó a Scott, la simulación por computadora demostró que en realidad nunca estuvo debajo de ella. Me asombra que ni siquiera me tocó. No me aplastó como siempre creí. Lo observé 1000 veces y nunca me lo hubiese imaginado. No tenía el ángulo correcto. Al escape extraordinario de Scott, finalmente se le da una explicación. El patrón de sus lesiones concuerda con la evidencia generada por computadora. Cuando la camioneta 4x4 lo embistió, aplastó su pierna derecha, su cabeza y su cuello resultaron con lesiones cuando golpeó el pavimento. Su espalda tenía heridas abiertas cuando lo lanzó sobre la calle, pero el torso de su cuerpo estaba intacto, porque nunca estuvo debajo de la camioneta. Por eso solo tuve 16 huesos quebrados en vez de un ataúd. Estoy asombrado. Después de todos los videos que observé y mientras intentaba entenderlo, nunca se me hubiera ocurrido. Jamás. Gracias por mostrarme esto. Muchas gracias por todo lo que hizo. Había una explicación lógica para el milagro. Y algunos pensamientos y recuerdos problemáticos pueden olvidarse. Nunca hubiera pensado que estaría en este lugar y tiempo en particular nuevamente. Jamás en mi vida. En el lugar incorrecto, en el momento equivocado, un evento de una fracción de segundo cambió su vida y su perspectiva. Sucedió, fueron 12 segundos y me despertó. Me hizo un poco más consciente, aprecio más la vida, porque todo puede terminar en una fracción de segundo.